Hola, bienvenido a la segunda lección del curso Ichimoku, siguiendo el equilibrio del mercado. Espero que hayas disfrutado la primera lección y que hayas aprobado el cuestionario. En esta ocasión vamos a hacer un repaso acerca de lo que vimos en la primera lección. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido qué es el Ichimoku. Dijimos que era un indicador muy versátil que nos permite establecer los soportes, la resistencia, el impulso y la tendencia. También hablamos que era un indicador de trading manual, es decir, que necesitaba la intervención de una persona para las posiciones, abrir o cerrarlas. Y hablamos de 5 ventajas que tiene el Ichimoku, por nombrar solamente algunas. E hicimos la aclaratoria que ciertamente no se trata de un indicador que es el santo grial, pero sí un indicador que es muy estable si lo aprendemos a utilizar. Ahora, ¿qué vamos a ver en la lección del día de hoy? Vamos a estudiar un poco la historia del Ichimoku. Esto es importante. ¿Cuál es la base o el fundamento sobre el cual se ha construido el Ichimoku? Para nosotros es importante saber esto porque, como todo edificador, si usted alguna vez ha observado la construcción de una casa o cómo se levanta un edificio, se dará cuenta que toda casa y todo edificio tiene unas bases. Y eso es lo que constituye para nosotros la historia del Ichimoku, las bases. Entonces veamos un poco de qué trata esta historia. En primer lugar vamos a hablar del fundador, Goichi Osada. En segundo lugar, vamos a hablar de que el Ichimoku fue probado durante 20 años. Y en tercer lugar, vamos a hablar cómo el Ichimoku se convierte en mainstream. Ok, empecemos. ¿Quién fue Goichi Osada? Goichi Osada fue el desarrollador del Ichimoku. ¿Cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba? Él era un periodista japonés que se encargaba de escribir y presentar informes sobre el viejo mercado del arroz japonés. El estar dedicado a esto, con el paso de los años, le llevó a él a entender cómo se movía el precio y cómo reaccionaba en torno a ciertas áreas dentro de un gráfico. Esas áreas es lo que nosotros hoy día conocemos los patrones de soporte y resistencia. Él se dio cuenta que el arroz seguía ciertas reglas cuando llegaba ahí. Por ello, él se propuso crear un indicador que fuese todo en uno, que ahorrara tiempo, es decir, que en un solo vistazo pudiéramos nosotros saber cuál va a ser el comportamiento del precio. Esa es la idea fundamental con la cual Goichi Osada creó. Ahora, fíjense, en la época que Goichi Osada crea este indicador, no existía, ni siquiera se había inventado el computador como nosotros lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque él inició el proceso de construcción y de testeo antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso qué significa? Significa que él, para poder desarrollar eso, tuvo que contratar un gran número de estudiantes que estuvieron probando estas fórmulas durante 20 años. Se dedicaron. Finalmente publica su libro en 1968 después de 20 años de trabajo, y originalmente el libro llevaba el nombre de Ichimoku Kinko-io Charting Method, o sea, es la traducción del japonés al inglés. Eso es la forma como se desarrolló. Por eso resulta interesante cuando algunos operadores, por muy expertos que sean, por muchos años que tengan estudiando, deciden cambiar la configuración del Ichimoku, lo cual no es bueno porque eso altera los resultados que él tiene, ya que este indicador no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Ciertamente, hoy día con todas las tecnologías que tenemos, con todos los avances informáticos que hay, no hubiese tomado tanto tiempo elaborarlo, pero no podemos negar el hecho que, sin duda alguna, un gran número de estudiantes, un hombre con muchísima experiencia en el mercado y 20 años tratando de crear este indicador, significa que es un trabajo bien hecho.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando Ichimoku es publicado, fue probado y utilizado con éxito para divisas, materias primas, futuros y acciones. En aquel entonces, hoy en día, nosotros todavía seguimos disfrutando de los beneficios. Pero ¿qué pasa? Ichimoku fue muy popular en toda Asia, pero solamente existía en idioma japonés. Es en 1990 cuando finalmente se traduce al inglés, pero no se logra comprender del todo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas creían o pensaban que este era un indicador demasiado exótico como para entenderlo o ponerse a estudiarlo. No fue sino hasta finalmente el siglo XXI cuando los traders empezaron a experimentar la potencialidad de este sistema. Es decir, a pesar de que tiene muchísimos años en el mercado, es realmente en esta época, después del año 2000 en adelante, cuando finalmente nosotros estamos experimentando los beneficios que tiene este indicador. Bueno, esto sería toda la clase por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y recuerden, al final de la lección tienen un cuestionario, el cual tiene como propósito fijar el conocimiento que hemos aprendido. Bueno, esta es la Academia Águilas Doradas. Les invito a que sigan aprendiendo de la forma como enseñamos, uno a uno. ¡Feliz día!